Bueno, pues como dijimos la vez pasada, vamos a empezar a trabajar sobre Ser y Tiempo. Yo insisto que yo creo que si al final de este periodo podemos dar sobre todo una revisada general a Ser y Tiempo con cierto detalle, pues habremos hecho bastante, y habrán ustedes también tenido como la experiencia de pasar por este texto, ¿no? que son de esas cosas que si no difícilmente a veces se hacen. No es en ningún sentido un texto fácil, lo hemos dicho, no lo es por varias razones, un poco por lo que se está diciendo, pero también un poco por el lenguaje. Hay muchos neologismos a lo largo del texto, hay muchas digamos, complejidades también inherentes a la traducción, que pues habrá que tener también en cuenta, pero yo sí quisiera que fuéramos así, paso por paso, revisando un poco pues cada una de las distintas cuestiones que van apareciendo en los distintos parágrafos de Ser y Tiempo. Un poco nada más el comentario que ya alguna vez habíamos hecho. Sí hay, creo, una considerable diferencia cuando hablamos de las traducciones, entre la traducción de Gauss y la traducción de Rivera. Al principio, sobre todo el texto de Rivera, hay de hecho una nota de él mismo, pues refiriéndose un poco a por qué él consideró en algún momento importante llevar a cabo una nueva traducción, ¿no? Sobre todo si pasaban ya muchísimo tiempo en el que se habían empleado la traducción de Gauss, y o sea, yo coincidiría un poco en lo que él comenta sobre la traducción de Gauss, que a pesar de su mérito como traducción, digamos, pionera de una obra muy complicada, es una traducción demasiado literal del texto, y entonces esa literalidad que mantenía Gauss en un momento dado hace que se pierda mucho el sentido, porque si bien el texto de Heidegger es complicado, también es hasta cierto punto fluye de una manera bastante más coloquial de lo que parecería, y eso cuando hacen una interpretación muy literal o una traducción muy literal de hecho se pierde. Y acabamos quedándonos con un texto que pareciera exageradamente técnico, y tampoco es lo que sucede todo el tiempo con un texto como este. Y un poco en la misma nota que hace Rivera a propósito de la traducción de Gauss, pues indica un poco esto, ¿no? Que algunas de las cuestiones puestas ahí mismo en español, pues también parece que están requiriendo como otra vez una traducción, que no parece que estuvieran quedando suficientemente claras, ¿no? Y eso era lo que él considera que lo mueve un poco a hacer otra vez esta traducción. Yo creo que efectivamente ustedes podrán irse dando cuenta de que la traducción de Rivera fluye mucho mejor de lo que podía haber fluido la otra, a pesar de ciertos detalles, alguno ya lo habíamos mencionado, por ejemplo la cuestión de existenciarios o de temporariedad y este tipo de cosas, pero bueno, yo creo que cuando nos vamos acostumbrando a ciertos términos va fluyendo mucho mejor. Yo empezaría ahora con la parte de la introducción. Mi propósito es ese, ir viendo el texto, y pues vamos avanzando, a ver hasta dónde vamos avanzando, cómo vamos avanzando. Desde luego no vamos a ponernos a leer el texto, sino que más bien voy a ir indicándoles un poco lo que me parece que son los puntos principales de cada parágrafo, y vamos aclarando también con algunos comentarios lo que pudiera estarse diciendo ahí. Y desde luego pues ustedes también, en la medida de lo posible, si pueden ir siguiendo el texto sería muy bueno, pero también que puedan ir como, pues en algún momento dado presentando sus preguntas y sus comentarios a lo que aquí se esté presentando.
A ver, Ser y Tiempo comienza con lo que se plantea como la necesidad de una repetición explícita de la pregunta por el ser. Ese es como el propósito, ¿no? Y lo empieza haciendo indicando que en la filosofía griega la manera en la que se había interpretado el ser había llegado a un punto en el que resultaba superflua dicha pregunta, o sea, la pregunta por el sentido del ser, porque lo clasificaba como el concepto más universal y vacío. Es decir, cualquier intento de definición del ser, por la manera misma en la que se había pensado esto en Grecia, resultaba pues casi inútil. Su misma universalidad era en un momento dado algo que operaba pues como el género de las definiciones, pero ello mismo resultaba indefinible. Por lo tanto, ese sería como el primer prejuicio frente al cual Heidegger está tratando de abordar el problema de tratar de plantear explícitamente otra vez la pregunta por el ser. Él se encuentra inicialmente con 3 prejuicios para poder abordar eficientemente esta pregunta. El primero es que el ser es el concepto más universal. La idea del ser como un trascendental, y que en tanto trasciende a todo, ¿no? Es trascendental de todo, pues entonces cualquier definición termina quedándose corta porque no consigue llegar en definitiva hasta allá, ¿no? La universalidad del ser pues sobrepasa cualquier definición, sería como el primer prejuicio. El segundo, que el concepto de ser es indefinible, dice aquí Heidegger, es decir, que lo único que puede inferirse del ser es que es algo diferente a los entes, pero en sí mismo no responde al criterio de definición que aplicaría más bien a cualquier ente. Es decir, definir es establecer un género y una diferencia específica de algo. Y entonces eso es aplicable a cualquier ente, pero no es por principio aplicable al ser de los entes. Entonces la categoría misma de definición no sería aplicable al ser, sino solamente a los entes. Y dado que el ser no es ninguno de los entes, pues entonces se quedó como fuera de la definibilidad, digámoslo así. Y el tercer prejuicio es que el ser es un concepto evidente por sí mismo. Estos 3 prejuicios responden entonces a la filosofía griega. Decir que el ser es un concepto evidente por sí mismo viene de cómo nosotros utilizamos cotidianamente el término ser, y que al utilizarlo pues todos habríamos de alguna manera comprendido lo que se está diciendo, como cuando decimos el cielo es azul, soy feliz, que son los ejemplos que pone aquí, y otras cosas semejantes, ¿no? Utilizamos el verbo soy, ser, es, de manera muy cotidiana, y todos comprendemos algo cuando estamos diciendo esto. Entonces, pareciera, piensa por lo menos Heidegger, que los griegos consideraban que dentro de estas 3 categorías no era ya en ningún sentido necesario plantear explícitamente qué sería el ser, porque todos comprendemos algo cuando lo conjugamos, ¿no? Porque por principio está fuera de cualquier categoría de definición, y porque aquello a lo que se refiere es también por principio trascendental, y entonces no cabría en ese sentido la definición. Por eso dice el mismo Heidegger aquí que ya vivimos de antemano siempre en una comprensión del ser, y que el sentido del ser, digamos, sometido a cierta oscuridad, responde a que no se deba plantear nuevamente la pregunta por el sentido del ser, ¿no? Lo que va a empezar a hacer Heidegger entonces es problematizar esta idea,
Y para problematizarla va a decirnos que es necesario analizar qué es lo que está en juego en el preguntar. Ya decíamos un poco la clase pasada que esta es la manera en la que funciona Heidegger siempre, ¿no? Es decir, llega como a un momento en el que el problema se vuelve patente y entonces lo que hace es plantear la pregunta por la esencia de eso, o plantear qué significa hacer una pregunta por eso, o sea, la voltea un poco de esta manera. Ese es el procedimiento que va a seguir aquí. Y entonces lo que nos dice es, bueno, a ver, esto pensaban los griegos, pero se debe a que no tenían como una comprensión cabal de qué es lo que está en juego en el preguntar. Ese es un poco lo que... Y entonces nos dice, a ver, ¿qué significa preguntar algo? Y ya en el parágrafo 2 nos dice justamente esto, que la pregunta por el sentido debe ser planteada, porque todo preguntar es una búsqueda. Y ahí nos dice algo que ya habíamos dicho un poco, que es que todo buscar está guiado previamente por aquello que se busca. Es decir, está tratando de llegar a una noción de precomprensión del ser. De hecho, hacia la mitad de ese parágrafo, ¿no?, nos dice que nos movemos desde siempre en una comprensión del ser. Y que esta comprensión del ser en la que nos movemos de antemano implica que el sentido del ser está ya de alguna manera ahí a nuestra disposición. Lo que sin embargo no tenemos es un planteamiento explícito de ese sentido. Lo que no tenemos tampoco es una tematización de ese sentido, pero el sentido lo tendríamos. La comprensión del sentido del ser la tenemos, pero si nos dijeran, a ver, pero díganos cuál es, eso es lo que ya no podemos hacer. O sea, transmitir ese sentido, traducir en lenguaje propiamente ese sentido. Justamente por eso, por esa complejidad propia de tener la experiencia del sentido del ser, pero no poder transmitirla explícitamente, es que piensa Heidegger que la pregunta por el ser requiere ser planteada de forma explícita, ¿no?, para que de hecho podamos desde ahí tratar de generar también explícitamente una respuesta a esta pregunta. Nosotros regularmente tenderíamos a tener entonces una comprensión del ser, pero que estaría por un lado condicionada por ciertos prejuicios y por ciertas creencias de lo que es el ser. Nuestra precomprensión del ser está ahí, pero no necesariamente es correcta, no necesariamente es exacta. Diríamos algo respecto al ser, pero sería bastante vago. Y además recurriríamos a opiniones tradicionales sobre cómo es el ser, etc. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que tratar de elaborar es esta pregunta sobre qué es lo que es comprendido cuando decimos que comprendemos al ser. ¿Qué es lo que es comprendido cuando decimos que comprendemos al ser? Se los decía un poco la vez pasada con el siguiente juego de palabras. Está haciendo la pregunta sobre qué es el es que decimos de una cosa cuando decimos de ella qué es. A veces pónganle acento y a veces no le pongan el acento, y entonces es cuando empieza a tener un poco más de sentido. ¿Qué es, o sea, qué con acento, qué es el es que decimos de una cosa cuando decimos de ello qué es? Uno tiene acento y el otro no tiene acento. Desde luego, lo interrogado en la pregunta por el ser es el ente mismo que es. O sea, se parte del ente mismo que es para hacer la pregunta por el ser. El ente es interrogado respecto de su ser. Esto es también lo que hay que tener presente. O sea, uno no puede partir de una pregunta
simplemente en el aire, por el ser en general. Uno tiene que generar esa pregunta a partir de la experiencia que uno tiene de ese ser. Y la experiencia que uno tiene de ese ser está en las cosas que son o en donde el ser está siendo, vamos. En la pluma, en el folio, o sea, en los entes que son. Ahí es donde se plantearía, digamos, inicialmente la pregunta. Entonces, aclarando esta idea, el ser no es ente, pero se pregunta por el ser desde el ente, que sería como la primera afirmación ahí. Diría Heidegger entonces, a ver, pero ¿qué ente? Porque entes hay muchos, ¿no? Entes hay muchos, insisto, plumas, folders, ¿no? Carpetas, mesas, ¿no? Salones, pizarrones, o sea, entes hay muchos. Entonces, ¿a qué ente le haríamos la pregunta por su ser? ¿A cualquier ente posible? Entonces responde Heidegger, no a cualquier ente posible, porque no cualquier ente respondería por su ser. Aunque sea, no cualquier ente puede responder por su ser. O sea, si yo dijera, así literal, voy a preguntarle a un ente por su ser. Entonces, plumón, responde por tu ser. O sea, ¿qué es ser plumón? Pues no me va a responder. Entonces no puede ser cualquier ente. Dentro de los entes del mundo hay un tipo particular de ente. Ese tipo particular de ente es aquel que puede lanzar la pregunta por el ser y responder a la pregunta por el ser. Más completo. Es aquel ente que siendo puede preguntar por el ser y responder por el ser. Mientras que un plumón o una mesa, aunque está siendo, ni pregunta ni responde por el ser. Okay. El ser, entonces, se puede encontrar en dos tipos de entes. Uno que sería el simple estar ahí y otro que es el Dasein. Todos son entes. Pero para distinguir al preguntante y al no preguntante, ¿no? Al responsable y al no responsable, ¿no? Llamaremos a uno Dasein y llamaremos al otro simplemente estar ahí. Entonces dice Heidegger, bueno, ¿en cuál ente, lo leo directo, en cuál ente se debe leer el sentido del ser? ¿Desde cuál ente deberá arrancar la apertura del ser? Y entonces, dice más abajo, estoy en la página 30, si alguien está siguiendo la idea, justo en el parágrafo 2, dice más abajo, elaborar la pregunta por el ser significa hacer que un ente, el que pregunta, se vuelva transparente en su ser. El planteamiento de esta pregunta como modo de ser de un ente está él mismo determinado esencialmente por aquello por lo que en él se pregunta, por el ser. Y luego dice, a este ente que somos en cada caso nosotros mismos y que, entre otras cosas, tiene esa posibilidad de ser que es el preguntar, lo designamos con el término Dasein. Queda más o menos clara la idea. ¿Quién es el Dasein? Pues ese ente que somos en cada caso nosotros mismos y que tiene la capacidad de preguntar por el ser porque quiere y puede volverse transparente en su ser a través de ese preguntar. Otra forma de decir lo que acabábamos de decir. A la pluma no le importa ser. A mí me puede importar que la pluma sea, pero porque lo que está en juego ahí es el ser relacionado con el hecho de que yo sé que soy.
no en las cosas por sí, sino para mí. Dice inmediatamente después, el planteamiento explícito y transparente de la pregunta por el sentido del ser exige la previa y adecuada exposición de un ente, del Dasein, en lo que respecta a su ser. O sea, acaba de decir lo que es el proyecto de Ser y Tiempo, que en realidad se restringe a esto, al planteamiento explícito y transparente de la pregunta por el sentido del ser a través de una adecuada exposición del Dasein en su ser. O de otra forma, o sea, perdón que me vaya una y otra vez por lo mismo, pero es que a lo mejor alguien le entiende de una forma y alguien le entiende de otra. Al final son como juegos de palabras. O sea, lo que se trata en un momento dado es de que ese Dasein que lanza la pregunta por el ser lo haga a partir de una exposición de su modo de ser, que le es propio, que le es específico. Y en ese análisis verá lo que es ser ente Dasein, digámoslo así. Y lo que inmediatamente parece que está sucediendo es una condición circular. O sea, el que es pregunta por lo que es. Entonces parece que estuviéramos en una especie de círculo. La tensión propia del famoso círculo hermenéutico, entonces late un poco desde el principio, en principio como si fuera un círculo vicioso. El mismo Heidegger se adelanta al asunto y dice: ¿no incurre sin embargo semejante empresa en un evidente círculo vicioso? ¿Qué cosa es sino moverse en un círculo? Determinar primero un ente en su ser y sobre esta base querer plantear enseguida la pregunta por el ser. ¿No se supone previamente en la elaboración de la pregunta lo que solo la respuesta nos ha de proporcionar? Y entonces nos dice, en respuesta a este aparente círculo vicioso, dice que un ente puede determinarse en su ser sin que sea necesario disponer previamente del concepto explícito del sentido del ser. O sea, exponer el modo de ser del Dasein siempre tiene algo de provisional respecto a la pregunta que se está planteando. Y esa provisionalidad que parte entonces desde la precomprensión lo pone al descubierto de cierta manera, aunque no lo pone al descubierto en definitiva. Entonces en realidad el círculo no se cierra. Parte uno de cierta comprensión del ser y trata uno de volver sobre ella para hacerla explícita, pero en el momento de regresar hay un desfase del punto de partida. Entonces uno avanza en la comprensión, pero sin en realidad llegar al punto en el que se pretendía llegar, que es en realidad la noción misma de círculo hermenéutico. O sea, la comprensión es progresiva, pero nunca es total. Funciona en términos de horizonte. El horizonte en el sentido de hasta dónde estoy comprendiendo algo, es el límite hasta el cual puedo ver algo. Si yo quiero ver más allá, entonces yo necesito avanzar, por ejemplo, no sé, el horizonte en el mar. Si yo quiero ver qué hay más adelante, la línea que estoy viendo en el mar, tengo que subir a un barco y empezar a irme hacia el horizonte. Entonces el horizonte se va moviendo. Pero lo que está sucediendo para esa ampliación de horizonte es que el contexto también se va moviendo. O sea, lo que está atrás también se va dejando atrás. Y esa es la única manera en la que puede ampliarse el horizonte. Yo no puedo ampliar nunca el horizonte quedándome en el mismo lugar en donde estoy, sino que tiene que haber un movimiento para que se pueda ir reconociendo y se pueda ampliar ese horizonte. Entonces, ¿cuál es, por decirlo de esta manera, el punto de partida de donde estamos teniendo siempre un determinado horizonte del ser? ¿Cuál es
como en la alegoría que poníamos del que está parado ahí en el mar, ¿no? Y está viendo el horizonte. ¿Qué es lo que determina en dónde está parado el barco para ver un determinado horizonte? ¿Cuál es la presuposición del ser desde donde lo estamos viendo? Entonces, lo que respondería Heidegger es que la presuposición del ser es desde donde nosotros nos articulamos cotidianamente. Y esta no es universal. O sea, cada Dasein, de hecho, cada Dasein estaría situado en un lugar diferente. ¿Comprende el ser de alguna manera? Pues sí, porque es. ¿No? Todos nosotros aquí comprendemos el ser de alguna manera, estamos siendo. ¿No? Pero cada uno de nosotros, sin embargo, lo comprende también de cierta manera diferente. Por nuestra historia, por nuestro contexto, por nuestra situación, por nuestra posición, o sea, incluso en el espacio. Cada uno está abriendo una dimensión diferente del ser. Entonces, aunque lo precomprende, no lo comprende igual. Quiere decir entonces que nuestro horizonte del ser en realidad es diferente. De cada uno de nosotros en realidad es diferente. En concreto, o sea, ópticamente dicho, nuestro horizonte del ser es distinto. Pero ontológicamente, todos tenemos un horizonte del ser. Y ese horizonte es directamente proporcional a nuestra situación y a nuestro contexto. Todos, aunque nuestro contexto sea distinto y nuestro horizonte sea distinto, todos tenemos horizonte y contexto. Ahí está en principio, insisto, la distinción entre óntico y ontológico, ¿no? Y la reflexión que quiere plantear en el terreno ontológico, no óntico. Porque imagínense, hacer una descripción óntica de la comprensión del ser, eso es absolutamente imposible. O sea, hacer una comprensión óntica, hacer una descripción óntica de la comprensión del ser implicaría pues que cada uno de nosotros, ¿no?, se hiciera la descripción, ¿no?, de dónde está situado, cómo lo ve, o sea, en sus particularidades. Eso es imposible. En cambio, hacer una descripción ontológica permite hacer algo así como una universalización de ciertos elementos comunes a la experiencia de todos, a pesar de las variables contingentes. Entonces, esta generalización es lo que va a tratar de describir, no la contingencia, sino la generalidad. Jonathan. Hay un textito de Heidegger que son un par de conferencias en torno a la identidad y la diferencia. Ajá. Que básicamente está trabajando algo del organón de Aristóteles. Por ejemplo, esta primera pregunta, esta primera forma de abordar la cuestión de que ontológicamente tenemos una perspectiva del ser, ontológicamente, aunque ópticamente hay diferencia, está resonando un poco también con el problema de la identidad y la diferencia, ¿no? La identidad y diferencia sería justamente esta posibilidad de que hay una cierta identidad de perspectiva ontológica, aunque hay una posición diferenciante, porque cada ente tiene posiciones diferentes en el ser. Sí, yo creo que en realidad es un poco esto, ¿no? O sea, que cada uno de nosotros tiene una experiencia del ser, pues sí la tiene, pero la tiene con sus cosas, la tiene desde su lugar, la tiene con lo que aprendió, con el lenguaje del que dispone, con las referencias del mundo que le son propias, ¿no? Y no hay dos que puedan ser iguales. O sea, ya en términos específicos no hay dos que puedan ser iguales. Pero
que todos tenemos una comprensión desde una situación a partir de nuestro mundo, ¿verdad? Eso sí es generalizar. Hay algo idéntico y hay algo diferente. Como menciona en el párrafo exactamente esto, Heidegger dice: esta visualización del ser que sirve de guía a la investigación brota de la comprensión mediana del ser en la que desde siempre nos movemos y que en definitiva pertenece a la constitución esencial del Dasein mismo. O sea, la frasecita es muy... hay que leerla con cuidado y hay que tomar con cuidado que tiene cursivas en donde dice y que en definitiva pertenece a la constitución esencial del Dasein mismo. O sea, ahí es donde uno fácilmente se pierde. Va otra vez el párrafo. Dice: lo que voy a hacer es analizar la comprensión mediana del ser en la que desde siempre nos movemos, pero, por eso lo subraya, pero en lo que le sea esencial a esa comprensión mediana del ser. Esa es la trama ontológica. Hacer una descripción de la comprensión mediana del ser en la que desde siempre nos movemos, pues es, a ver, pues descríbeme cómo ves el mundo y qué es el ser para ti, y por qué, y luego de cada uno. No, vamos a ver qué es lo que es esencial a todas estas posibles descripciones, qué es lo común a todo esto. Hagamos una reducción eidética, ¿no? Hagamos una reducción eidética de todos los prejuicios particulares que tienen que ver aquí con nuestra comprensión mediana del ser y quedémonos con lo que se pueda reducir a un comportamiento esencial de todo esto. Lo digo muchas veces porque es muy importante entender esto, porque si no después nos perdemos muy fácil, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Hay una escala, no hay ninguna escala del más o del menos comprensión del ser en cada uno. Pues lo que pasa es que no tienes algo así como un punto de llegada. Si el parámetro es horizonte, no estás diciendo allá está el ser, y entonces si me voy acercando ya estoy más cerca, ¿no? Como si fuera a llegar ya. No, o sea, ¿cuál es la condición de horizonte? Más te mueves, el horizonte se desplaza. O sea, tú vas desplazándote con el horizonte, vas viendo distintas cosas que las que habías visto mientras te aproximas al horizonte, pero sigue habiendo un horizonte. Nunca puedes tener algo así como una comprensión total. Digamos, el marino más experimentado no conocería el mar. Se movería mejor en el mar, pero nunca perdería su condición de horizontica, no es horizontal, es condición horizontica. Siempre habría un horizonte. Para ver las cosas de cierta manera tienes que dejar de verlas de otra. No puedes verlas todas a la vez. No habría manera, ¿no? Te tienes que colocar en otra posición, desde otro lugar, verla de otra manera. No habría comprensión total. No habría comprensión total. La vez pasada lo hacíamos con la metáfora de la rueda esta de discoteca, ¿no? O sea, es un poco como eso, ¿no? La luz está pegando, pero esto se está moviendo, y entonces el reflejo va a dar a un lado o a otro. No puede tener toda la luz al mismo tiempo. Porque la verdad, que eso es lo que asociábamos la vez pasada, la verdad es así, se desoculta y a la vez oculta. Entonces, muestra y no muestra. Esta es la concepción de verdad que está detrás de este modelo también horizontico de la comprensión del ser. Insisto, claro, lo podríamos cuestionar, ¿no? Decir, no, así no son las cosas, pero esto es como él lo está concibiendo. Y tiene que considerar además el ser como un infinito. Si es que siempre, si es inagotable el horizonte. Pero es que no tanto es que sea infinito, porque eso sería como darle una cualidad. Es más bien, tiene más que ver con una condición de desplazamiento, que de que sea inagotable. O sea,
lo podría agotar si y solo si me pudiera poner en una posición cuya trascendentalidad abarcara todas sus modificaciones simultáneamente. Esa posición es imposible, y esa posición es imposible por mi finitud. Mi finitud hace que mi acercamiento sea siempre parcial. Y entonces el problema no es cómo sea el ser, no es hablar de la infinitud del ser, es hablar de la finitud del cognoscente del ser. O sea, al final no podemos saber cómo es el ser, sino solamente cómo se me da a mi facultad epistémica. Es esto. Claro, podemos decir, no, yo creo que el ser pues, es una creencia, porque no hay manera de que yo trascienda este límite epistémico que está dado por mi situación para tratar de especular nada más acerca del ser. O sea, al final lo que termina pensando son los límites epistémicos del que conoce. Claro, podríamos decir, si hubiera un sujeto que no fuera finito, sí, pero ¿quién es ese? O sea, ¿quién? Ese no aplicaría al criterio que él acaba de decir una página antes, es decir, ese no sería el que en cada caso soy yo mismo. O sea, ese sería un ente divino, ¿no? Algo así, pero no, yo no podría en ningún sentido siquiera especular cómo conocería un ente así. Porque yo solo puedo especular que se conoce como yo conozco. Es lo mismo que preguntar cómo accederá al ser el plumón. Pues la pregunta no tiene sentido, o sea, ¿no? O un animal, o sea, esta gente que dice es que los perros no sé qué, ¿no? La experiencia del mundo de los perros es así, 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 así. O sea, nunca he sido un perro, entonces no puedes saber en ningún sentido, lo puedes hacer una analogía respecto a ti mismo de cómo supones que podría ser la comprensión del ser de un perro, pero nunca vas a saber el ser como un perro. Es imposible. Incluso hasta el propio Heidegger desarrolla el problema del viviente, ¿no? Como el animal que no tiene mundo, en la medida que no puede preguntarse, no puede elaborar la pregunta y no la puede contestar. Pues, ¿no? Y eso no significa que sea mejor ni que sea peor, simplemente así es. O sea, mi característica es que me hago la pregunta por el ser. Pues sí. No sé si un perro se la haga o no se la haga. Si se la hace, no se la hace como yo, desde luego. Y no es que Ser y Tiempo estuviera cubriendo todas las diversas posibles manifestaciones de la pregunta por el ser que se llegara a hacer cualquier ser posible. O sea, eso es más como una cosa de mundos posibles de la ontología analítica, de ciencias ficciones extrañísimas, ¿no? Que pues sí se las avientan luego, ¿no? Sí, los mundos posibles. Eso no es eso. Eso no es eso. ¿No? A ver, ¿vamos bien? Sí. Bueno. El parágrafo 3 dice: la primacía ontológica de la pregunta por el ser. La primacía ontológica. Y dice un poco más abajo: ser es siempre el ser de un ente. El todo del ente, según sus diferentes sectores, puede convertirse en ámbito del descubrimiento y la delimitación de determinadas regiones esenciales. Estas, por su parte, por ejemplo, la historia, la naturaleza, el espacio, la vida, el Dasein y el lenguaje, pueden ser tematizadas como objetos de las correspondientes investigaciones científicas. O sea, él no va a describir estas especificidades. Para eso podría haber algunas ciencias específicas que hicieran mejor esa tarea, ¿no? Por ejemplo, la historia
pues podría analizar más bien la situación en términos de historia, de cómo nos relacionamos con el ser y de tal. Pero eso es una parte de la reflexión. El espacio puede ser analizado por otras disciplinas, la vida, ¿no? El lenguaje, la antropología puede analizar al Dasein de una manera óptica diferente, ¿no? Pero él lo que nos está diciendo es que lo que le interesa es analizar la región esencial a la que pertenecen todos estos objetos temáticos, no unos, no el lenguaje, no la historia, no, todo, ¿no? Después de hacer una crítica a las ciencias matemáticas y las ciencias naturales y todo esto, de lo que ya hablamos un poquito, lo dice más adelante diciendo: conceptos fundamentales son aquellas determinaciones en que la región esencial a la que pertenecen todos los objetos temáticos de una ciencia logra su comprensión preliminar que servirá de guía a toda investigación positiva. Es decir, lo ontológico es más originario que el preguntar óntico, y el preguntar ontológico es más originario que el preguntar de las ciencias positivas. Dice casi al final de ese parágrafo: la pregunta por el ser apunta, por consiguiente, a determinar las condiciones a priori de la posibilidad, no sólo de las ciencias que investigan el ente en cuanto tal o cual, y que por ende se mueven ya siempre en una comprensión del ser, sino que ella apunta también a determinar la condición de posibilidad de las ontologías mismas que anteceden a las ciencias ónticas y las fundan. Toda ontología, por rico y sólidamente articulado que sea el sistema de categorías de que dispone, es en el fondo ciega y contraria a su finalidad más propia, si no ha aclarado primero suficientemente el sentido del ser y no ha comprendido esta aclaración como su tarea fundamental. O sea, es un poco el papel que le está dando a la ontología en relación con el resto de las ciencias, la conoce como una, digamos, un preguntar mucho más fundamental que el de las especificidades ópticas de las ciencias concretas, y dice que toda ontología además pues tendrá que poder aclarar la pregunta por el ser o carecerá de sus fundamentos últimos. Y luego el parágrafo 4 dice la primacía óntica de la pregunta por el ser, porque Heidegger acaba, o sea, está quedando en un problema, porque está diciendo: tengo que hacer una pregunta ontológica, pero solo puedo hacerla desde el ente que pregunta. Entonces, no puede rechazar absolutamente el preguntar óntico, porque si rechaza absolutamente el preguntar óntico, no tiene desde dónde preguntar nada. Entonces, tiene que mantener cierto nivel de pregunta óntica para poder llevar a cabo la pregunta fundamental, que es ontológica. Entonces, por eso hay una primacía óntica también en la pregunta por el ser. Dice: en cuanto a comportamientos del hombre, las ciencias tienen el modo de ser de este ente, el hombre. A este ente lo designamos con el término Dasein. El Dasein no es tan solo un ente que se presenta entre otros entes. Lo que lo caracteriza ónticamente es que a este ente le va en su ser este mismo ser. La constitución de ser del Dasein implica entonces que el Dasein tiene en su ser una relación de ser con su ser. Yo ahí le subrayaría lo que él mismo subrayó: el le va en su ser este mismo ser, ¿no? La traducción de Gauss era se juega. Esa era la traducción de Gauss, para que más o menos tengan la idea de lo que está diciendo. Es decir, el Dasein es ese ente que se juega su ser en el ser, o que se juega el ser en su ser, ¿no? La traducción de Rivera es que le va en su ser este ser. ¿Qué es lo que significa este le va?
que no le es indiferente. Lo implica. La respuesta a la pregunta por el ser no es simplemente una respuesta teorética, no es simplemente una respuesta de curiosidad epistemológica, es existencial. O sea, me la estoy jugando en saber qué soy, qué decido, me la estoy jugando con la respuesta que le dé a esta pregunta. No puedo ser indiferente ante esa pregunta. Es propio de este ente el que con y por su ser, éste se encuentre abierto para él mismo. Por lo tanto, la comprensión del ser es ella misma una determinación del ser del Dasein. O sea, acaba de decir una de estas que dijo que iba a decir. Algo que es esencial a todo Dasein es comprender el ser. Cada quien a su manera, pero algo que es esencial a todo Dasein es comprender el ser de alguna manera. Estar abierto para él mismo. Autocomprenderse. Tendremos que designar como preontológico el ser ontológico del Dasein. Pero preontológico no significa tan solo un puro estar siendo óntico, sino un estar siendo en la forma de una comprensión del ser. O sea, siempre somos comprendiendo el ser ya de alguna manera. Dice, el ser mismo con respecto al cual el Dasein se puede comportar de esta o aquella manera y con respecto al cual siempre se comporta de alguna determinada manera, lo llamamos existencia. Vamos a la inversa. La existencia es aquello respecto a lo que nos comportamos de alguna manera. Es aquello desde donde comprendemos el ser de alguna manera. Solo aquello a lo que le fuera atribuible la categoría de existente podría comprender al ser de alguna manera. El Dasein se comprende siempre a sí mismo desde su existencia, desde una posibilidad de sí mismo, de ser sí mismo o de no serlo. El Dasein o bien ha escogido por sí mismo estas posibilidades, o bien ha ido a parar en ellas, o bien ha crecido en ellas desde siempre. La existencia es decidida en cada caso tan solo por el Dasein mismo, sea tomándola entre manos, sea dejándola perderse. O sea, en cualquiera de los dos casos, algo hizo. No podemos no existir. Existimos aun si no decidimos nada. Es un modo de existir. O sea, decidimos no decidir. No es posible no decidir. O sea, esto después se va a entender con la categoría de la condición de arrojado. O sea, cuando nos dimos cuenta, estábamos aquí, ¿no? Existiendo y obligados a tomar decisiones y hacer cosas para seguir estando aquí. Nadie nos preguntó si queríamos, no queríamos, no podemos decir, yo ya me bajo, no. O sea, aquí estamos, eso es la existencia, digamos. Y desde ahí entonces
podemos hacer esa pregunta que es ¿por qué existo? ¿No? Que al final la pregunta ¿por qué existo? ¿Para qué existo? ¿De dónde vengo? Es otro modo de plantear la pregunta por el ser. En cuanto asumo que existo, puedo preguntar ¿y para qué? ¿No? ¿Por qué? Esa pregunta es la pregunta por el ser. Lógicamente, entonces, ese es el evento que dice la palabra Dasein. Dijo hace 2 clases que sí podemos traducirlo como evento. Pero no Dasein, ¿no? Era Ignis. Sí. No, Dasein, o sea, la verdad es que ya se usa más bien como un término técnico. La traducción de Dasein ya no se hace mucho. Pero la traducción literal, pues sería ser ahí. O sea, Gauss le ponía ser ahí. Pues no tiene que ver. No, es otra cosa, ¿no? Ahora, aprovechando eso, la traducción de ser ahí no es una traducción muy afortunada, o sea, porque ahí dónde, ¿no? Entonces, tiene como una cierta connotación espacial, pero lo preponderante del Dasein, cuando hablas del Dasein, no es su cuerpo ubicado en el espacio, sino su existencia preguntante, ¿no? Y la existencia preguntante no está necesariamente ligada al espacio en el que está situada. No es donde estoy. No es donde estoy, ¿no? Es qué soy. Y qué soy no está ligado a estoy en una silla. Entonces el ser ahí, el ahí sitúa. Entonces no sale tan bien. A ver, lo que pasa es que el juego del término en alemán es el siguiente. Piensen en este ejemplo que pone Freud cuando está hablando de un juego que tiene una niña a la que la mamá viaja muy seguido, la mamá se ha ido, etc. Entonces la niña agarra como una bola de estambre, ¿no? La agarra de una de las puntas, la echa, ¿no? La regresa y lo que hace es decir da fort, es el fort da, ¿no? Ahora, ¿cuál es la connotación del da? El da, que es el mismo de Dasein, es un ahí, pero efectivamente solo tiene sentido en el rejuego de ahí desde aquí. O sea, no es el situar algo ahí y ya, sino es el ahí en relación con mi aquí. Están las dos cosas juntas. Cuando solo decimos ser ahí se pierde. Entonces el sentido de Dasein es un poco ese, soy yo ahí en el mundo, como existente. Pero un poco se pierde, ¿no? A ver, más abajo viene justamente la distinción que es un poco problemática en la traducción. La cuestión de la existencia ha de ser resuelta siempre tan solo por medio del existir mismo. A la comprensión de sí mismo, que entonces sirve de guía, la llamamos comprensión, dice aquí él, existentiva. La cuestión de la existencia es una incumbencia óntica del Dasein. Para ello no se requiere la transparencia teorética de la estructura ontológica de la existencia. O sea, a ver, ¿qué es lo que dijo ahí? Que yo puedo existir perfectamente sin haber respondido a la pregunta filosófica sobre el ser. Por supuesto, ¿no? Pues salgan ahí cualquiera, ¿no? Pues ahí está, existe, ¿no? Entiende su existencia de alguna manera, hace cosas ónticas, ¿no? Y no ha oído de Heidegger nunca en su vida, y no ha oído de la pregunta por el ser nunca en su vida. Es decir, no es un requisito resolver la pregunta por el ser para existir. O sea, eso es un poco lo que está diciendo, ¿no? Cuando dice
Para ello no se requiere la transparencia teórica de la estructura ontológica de la existencia. La pregunta por esta estructura apunta a la exposición analítica de lo constitutivo de la existencia. A la trama de estas estructuras la llamamos existencialidad. Aquí es donde creo que no cuadra bien. Es decir, ahí es donde creo que hay que pensar más bien en existencialidad. El término opera como técnico, no existencialidad. Existencialidad es más bien lo que él dice cuando dice existentivo. Era como innecesario decir existentivo, no tiene sentido decir existentivo. Entonces, ahí es donde un poco el asunto de la traducción, ¿no? ¿Qué es entonces lo existenciario? Lo existenciario es la exposición analítica de lo constitutivo de la existencia. La trama de las estructuras constitutivas de la existencia. ¿Qué es lo existencial? Las incumbencias ónticas del Dasein. Ahí está la diferencia. Lo existencial son las incumbencias ónticas del Dasein. Aquellas que tiene cualquiera, aunque no se haga la pregunta teórica por el ser. Tenga esa respuesta. Esas las tiene cualquiera, existenciales. Pero existenciarios es un término que refiere a una disposición filosófica que está haciendo una pregunta explícita por tematizar las estructuras constitutivas de la existencia. ¿Se ve la diferencia? Porque lo que va a hacer Heidegger todo el tiempo es el análisis existenciario, no existencial. Existencial sería que cada uno de nosotros se pusiera a hacer la descripción de cómo lleva a cabo su existencia. ¿Eso lo convierte en una ontología modal a base de existenciarios? ¿De modos de existencia? Fenomenológica. O sea, porque finalmente, ¿qué hace la fenomenología? Describe. Pero podría describir dos cosas la fenomenología. Podría describir particularidades, contingencias, pero como buena fenomenología lo que hace es describir esencias. Entonces describe generalidades. Y al describir esas generalidades hace una descripción de existenciarios, no de particularidades. ¿No funciona un poco como las categorías aristotélicas que sí. Toda existencia tiene que cumplir estos existenciarios sí. para la existencia? Y como las categorías del conocimiento kantiano. Sí. O sea, así. ¿No? Toda existencia, para ser existencia, tiene que hacer estas cosas. Cada quien a su manera. Todo conocimiento, para ser considerado conocimiento, tiene que responder a estas categorías, como dice Kant. Se aplican en casos, pero todas responden a esto. Sí, existenciarios son el equivalente existencial de las categorías epistemológicas. Pero qué técnico es eso. Dice, su analítica no tiene el carácter de un comprender. Aquí voy a empezar a cambiarme porque es donde suena mal. Su analítica no tiene el carácter de un comprender existencial, sino de un comprender existenciario. O sea, la analítica que propone hacer no tiene el carácter de un comprender existencial, sino de un comprender existenciario. La tarea de una analítica existenciaria del Dasein ya se encuentra bosquejada en su posibilidad y necesidad en la constitución óntica del Dasein. Un poco más abajo, a ver, nada más, esa distinción queda clara. ¿Y por qué le estoy cambiando el término? Queda más o menos claro. No sé por qué. O sea, es que, a ver, escúchenlo como lo dice. Su analítica no tiene el carácter de un comprender existentivo, sino de un comprender existencial. Eso no se entiende bien.
¿No se entiende al revés? ¿Se entiende al revés? Dice más abajo, al Dasein le pertenece esencialmente el estar en un mundo. La comprensión del ser propia del Dasein comporta, pues, con igual originariedad la comprensión de algo así como un mundo y la comprensión del ser del ente que se hace accesible dentro del mundo. Allí está la famosa distinción de que el Dasein es en el mundo, ser en el mundo. ¿Qué significa decir ser en el mundo? Significa que el Dasein, lo primero que nos dijo es que todo Dasein comprende su existencia. Y ahora nos dice que aquello en donde comprende la existencia es un mundo. Mundo no lo pensemos, insisto, como algo físico. Mundo son relaciones de significación. Y el mundo precede a la comprensión del Dasein. Y sucede a la comprensión del Dasein. O sea, cuando yo me di cuenta que ya estaba aquí, ¿no? Y que me tuve que asumir como un existente comprendiendo, ya el mundo en el que me comprendía tenía significaciones. No las vine a inaugurar, me las dijeron. O sea, esto ya era una cosa, ya era una pluma y servía para tal y tal. Esto ya era un libro. O sea, no vengo a inaugurar significaciones ni funciones, me inserto en ellas. O sea, hay una especie de implicación constitutiva entre existencia y comprensión de esa existencia en un mundo dado. Entonces, si yo me hago la pregunta por el ser, en el sentido de decir, ¿por qué soy? Bueno, de lo único de lo que dispongo para tratar de responder esa pregunta de ¿por qué soy? Son de las referencias del mundo de las que ya dispongo. No hay más. Las cosas ya son como son, las relaciones de significación ya son las que son, las funciones de las cosas ya son las que son. Para bien o para mal. Me sirven para decir lo que puedo decir, para comprenderme como me puedo comprender. Pero también puede ser que estén limitando la posibilidad de comprender la existencia de otras maneras por las mismas limitaciones que tenga el mundo. Claro, de ahí, paréntesis, se pueden empezar a desprender cuestiones, por ejemplo, a partir de los idiomas, por ejemplo, ¿no? No está aquí, pero se puede desprender. A ver, ¿un idioma refleja una visión del mundo? Sí. Entonces, ¿habrá idiomas cuya visión del mundo sea más adecuada para la pregunta por el ser que otras? Pues se seguiría que sí, ¿no? Se seguiría que sí. Heidegger dice, la filosofía bien hecha, pues en griego o en alemán, si no, no sale bien. Porque el idioma abre un mundo y el mundo abre una manera específica de posibilidades con las que el ser se puede comprender dentro de la existencia. Pero al final, de todos modos, todos los idiomas y todas las significaciones remiten a un principio común: la tradición metafísica. Todas las visiones del mundo de las que dispondríamos ahora para comprender tienen, pues, algunas pueden abrir un poco más, algunas pueden abrir un poco menos, pero todas tienen como horizonte la tradición metafísica.
Entonces, el verdadero problema para comprender y para responder la pregunta por el ser no es el alemán o el español, o si estoy en México o estoy en Frankfurt. O sea, el verdadero problema al final es la tradición metafísica. O sea, el mundo que comprendemos es a partir de lo que hemos aprendido que es el mundo. Claro. Sí. Pues es que, ¿qué más? ¿No? O sea, si tú te haces la pregunta por el ser, te la haces con ciertas palabras, te la haces en un determinado idioma. Entonces, las palabras con las que te las estás haciendo ya tienen una carga, tienen un prejuicio, tienen una implicación de significaciones y no otras. Condicionan, restringen lo que puedes preguntar y cómo te lo puedes contestar. Pero en último término, insisto, todas remiten al límite definitivo que está planteado por una tradición, que es la tradición metafísica. Por eso lo que se va a proponer Heidegger, y te lo vamos a ver un poquito también más adelante en detalle, lo que se va a proponer Heidegger es, si se quiere hacer la pregunta explícita por el sentido del ser, se tiene que hacer destruyendo la tradición metafísica. Y tras la destrucción de la tradición metafísica, se tiene que reinventar la significación de la preguntabilidad. Pero ahora, si quieren, llegamos a eso. A ver. Dice: de ahí que la ontología fundamental, que está a la base de todas las otras ontologías, deba ser buscada en la analítica existenciaria del Dasein. El Dasein tiene, por consiguiente, en varios sentidos, una primacía sobre todo otro ente. Una primacía óntica, porque el Dasein está determinado en su ser por la existencia, y una primacía ontológica, en virtud de su determinación por la existencia. El Dasein es ontológico en sí mismo. Ahora bien, al Dasein le pertenece con igual originariedad una comprensión del ser de todo ente que no tiene el modo del ser del Dasein. La pluma no me comprende a mí, pero yo sí comprendo a la pluma. O sea, hay un plus. Y ese plus hace que deba ser yo el que me haga la pregunta y no la pluma. A lo mejor es una forma tonta de pensarlo, pero va a eso, ¿no? El Dasein se ha revelado, pues, como aquello que, desde un punto de vista ontológico, debe ser interrogado con prioridad a todo otro ente. Lo reafirma al final de la página 37 diciendo: el Dasein viene a ser el ente que en principio ha de ser previamente interrogado respecto de su ser. Pero la tarea de la interpretación del sentido del ser, para la tarea de la interpretación del sentido del ser, el Dasein no es tan solo el ente que debe ser primariamente interrogado, sino que es además el ente que en su ser se comporta ya siempre en relación a aquello por lo que en esta pregunta se cuestiona. Es decir, no solamente tiene una finalidad epistémica de preguntarle, sino que se le pregunta porque se comporta siendo. No solamente tiene una precomprensión del ser, tiene un comportamiento en el ser. Y entonces, tratar de hacer explícita la comprensión pasará por la analítica del comportamiento en el ser del Dasein. El capítulo segundo va justamente a lo que les estaba diciendo, la destrucción de la historia de la ontología. Dice, final de la página 39, sin lugar a dudas el Dasein está no solo ónticamente cerca,
No solo es lo más cercano, sino que incluso lo somos en cada caso nosotros mismos. Sin embargo, o precisamente por eso, el Dasein es ontológicamente lo más lejano. Lo más cercano es lo más lejano, ontológicamente. Ciertamente, a su modo más propio de ser, le es inherente tener una comprensión de este ser y moverse en todo momento en un cierto estado interpretativo respecto de su ser. Pero con ello no queda dicho en modo alguno que esta inmediata interpretación preontológica del propio ser pueda servirnos como hilo conductor adecuado, cual si esa comprensión brotase necesariamente de una reflexión ontológica temática acerca de la más propia constitución del ser. El Dasein tiene más bien, en virtud de un modo de ser que le es propio, la tendencia a comprender su ser desde aquel ente con el que es esencial, constante e inmediatamente se relaciona en su comportamiento. Vale decir, desde el mundo. O sea, es un resumen, creo, buen hecho del asunto. El Dasein es para sí mismo ónticamente cercanísimo, pues sí, es el ente con el que estoy todo el tiempo. El Dasein es para sí mismo ónticamente cercanísimo, ontológicamente lejanísimo. O sea, yo soy todo el tiempo yo mismo, pero no sé qué soy. O sea, ontológicamente lejanísimo y sin embargo, preontológicamente no extraño. No sé qué soy explícitamente, pero sí sé qué soy. Este es el rejuego del asunto. Como al Dasein no solo le pertenece una comprensión de su ser, sino que ésta se desarrolla según el modo de ser que tiene cada vez el Dasein mismo, puede disponer de una amplia gama de formas de interpretación. La psicología filosófica, la antropología, la ética, la política, la poesía, la biografía y la historiografía han indagado por diferentes caminos y en proporciones variables los comportamientos, las facultades, las fuerzas, las posibilidades y los destinos del Dasein. Pero ninguna de estas realiza la pregunta existenciaria originaria, que eso es lo que él se estaría proponiéndose, distinguiéndose entonces de cualquier reflexión psicológica, antropológica, ética, política, artística, etc. Tratando de situar, digamos, su espacio específico de planteamiento. Una analítica del Dasein debe constituir, pues, la primera exigencia que plantea el desarrollo de la pregunta por el ser. El modo de acceso y de interpretación debe ser escogido, por el contrario, de tal manera que este ente se pueda mostrar en sí mismo y desde sí mismo. Y aquí viene una clave importante. Esto quiere decir que el ente deberá mostrarse tal como es, inmediata y regularmente, en su cotidianidad media. O sea, no se trata de analizar al Dasein ahí en una probeta, ¿no?, al margen del mundo o de sus circunstancias, ¿no?, a lo Ortega, ¿no? Yo soy yo y mi circunstancia, no puedo separarlo, ¿no? Y entonces la analítica del Dasein es un análisis de cómo se muestra el Dasein regularmente, en su cotidianidad media, todos los días, haciendo lo que hace todo el tiempo, ¿no? En esta cotidianidad no deberán sacarse a luz estructuras accidentales. O sea, que si hoy pintó con pluma roja, ¿no?, mañana con azul, o sea, esas son las cosas accidentales, sino estructuras esenciales que se mantengan en todo modo de ser del Dasein fáctico como determinantes de su ser. Ahí está un poco lo de la pregunta de Iñaki, ¿no? O sea, siempre, ¿no? Siempre. Determinantes de su ser. La analítica del Dasein, así concebida, está orientada por entero hacia la tarea de la elaboración de la pregunta por el ser que le sirve de guía. O sea, esta es la otra clave. A pesar de que de ahí hay que partir, y a pesar de que eso es lo importante y lo que sea, ¿no?, un poco lo que está diciendo Heidegger es, de todos modos, eso al final no me importa.
Ese es el camino para elaborar la pregunta por el ser. Lo único que le importa es elaborar la pregunta por el ser. Con esto se determinan también sus límites. No puede entregarnos una ontología completa del Dasein, como la que sin duda debiera elaborarse si se quisiera algo así como una antropología filosófica apoyada sobre bases filosóficamente suficientes. En la perspectiva de una posible antropología o de su fundamentación ontológica, la siguiente interpretación proporciona algunos fragmentos que no son inesenciales, pero es provisional. El análisis del Dasein es provisional. Deberá preparar la puesta al descubierto del horizonte para la interpretación más originaria de ese ser. Una vez que haya sido alcanzado ese horizonte, el análisis tendrá que repetirse sobre una base propiamente ontológica. O sea, está diciendo, por los mismos límites que tenemos con el lenguaje, por los mismos límites que tenemos para la comprensión por la tradición metafísica, porque solo se puede pensar desde el ente, etc. Partamos de aquí, hagamos la analítica existenciaria desde aquí, para que eso nos dé el terreno suficiente para plantear explícitamente la pregunta por el ser, solucionemos la pregunta por el ser y entonces volvamos a hacerlo todo sobre la base de una respuesta a la pregunta por el ser bien hecha. Y sigamos adelante. Ese es el proyecto completo, el idealizado proyecto completo. Que sigue estando en la base de aquello que les decía de cuando Lacan sobre el humanismo dice que se le acerca un joven y dice que cuando es una ética, y él lo que le contesta es, no, o sea, si se responde a la pregunta por el ser, lo ético sale solo. No es necesario hacer una ética, no es necesario hacerlo específicamente. Respondamos la pregunta por el ser y lo otro sale solo. Eso es lo mismo que está diciendo aquí. No podemos sino partir de esto, pero no porque nos importe esto, para responder la pregunta por el ser. Respondamos esto y entonces vamos a tener una base suficientemente fundamental, originaria, para volver a preguntar qué es ser en el mundo. Pero la respuesta será muy diferente a la que llegamos ahorita cuando preguntamos qué es ser en el mundo. Porque nuestro ser en el mundo ahora carece de la posibilidad de obtener una respuesta originaria y fundamental respecto a qué es ser en el mundo. Pero cuando contestemos esto, pues ya lo hicimos. Ese es el proyecto, ambiciosísimo, digamos, ¿no? O sea, lo que quiere poder responder después de todo esto es responder a la pregunta, ¿para qué soy? ¿No? ¿Por qué soy? O sea, no es cualquier cosa. La cuestión es si eso se puede resolver, o sea, es otra cosa. Y él mismo va a acabar ahí dándose cuenta de que no es como que